Hola, ¿qué tal amigos de RTV San Marcos? En esta ocasión vamos a seguir hablando de las cifras de esta pandemia en nuestro país. Es un estudio que el doctor Víctor Peña ya hace una semana nos comentaba, interpolaciones y extrapolaciones en la pandemia del coronavirus. Y la pregunta del día de hoy es, ¿estamos en una segunda ola de contagios? ¿Habrá un rebrote? Para saber ello, saludamos pues a nuestras invitadas, la doctora Roxana López Cruz de la Facultad de Ciencias Matemáticas y la doctora Edith Seyer Zúñiga, profesora emérita, estadística, quien actualmente radica en los Estados Unidos. Ambas les damos la bienvenida a RT. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien. Para empezar, doctora López, me gustaría preguntarle qué modelos matemáticos están ayudando a explicar con más certeza la situación de la pandemia en nuestro país. Ok, te comento. Como modelos matemáticos, nosotros solemos usar para las enfermedades infecciosas básicamente un modelo SIR, S-I-R, susceptibles, infectados y recuperados o removidos en general. Es lo que han estado utilizando casi todos. Es más, desde un comienzo muchos lo comenzaban a simular y daban sus características a propósito de lo que estaba sucediendo, pero era con valores de los parámetros que lógicamente no estaban validados para nuestra realidad, estaban validados para otras realidades y lógicamente se exponían a hacer ese tipo de exposiciones. Luego el SIR, ese modelo, es perturbado, lo cual significa voy a contestar preguntas de los expertos que me hagan para poder decirles algo más, porque, por ejemplo, en los removidos, yo considero a los recuperados y a los posibles muertos. Esta enfermedad trae muerte por la enfermedad, por lo tanto, entonces, el SIR en sí no me respondería sobre eso. Eso significa que nosotros tenemos que perturbar el modelo. Y en la perturbación del modelo ya las cosas cambian, y entonces lo que ya está listecito como un código que todo el mundo utilizaba para hacer los gráficos, ya no sirve. ¿Por qué? Porque hay que entonces ahí entrar el matemático y el especialista, en este caso el epidemiólogo, en la conversación de qué cosa es lo que requiere y las preguntas que él tiene, y de acuerdo a eso se va modelando y una discusión tremenda. Mi experiencia ha sido justamente con algunos de los miembros del grupo Prospectiva inicialmente, cuando recién empezaba todo, en marzo. Y ahí estuvimos discutiendo y yo le propuse algunos modelos que contestaban alguna parte de su pregunta, como por ejemplo el aislamiento. Ya el SIR en sí no sirve para el aislamiento, habría que considerar una perturbación. Entonces, esas ya son discusiones que entran a un nivel más matemático, más de multidisciplinaridad, donde tenemos que lógicamente hacer las preguntas correspondientes también al experto, porque yo tengo muchos modelos, sin embargo, no todos tienen por qué ser los exitosos ni nada por el estilo. Los modelos no es que sean malos, los modelos son perfectibles, de acuerdo a la pregunta y a la necesidad que se tenga en el momento. Muy interesante, pues vamos a hablar entonces de cifras y también a la doctora Seyer consultarle por el término más estadístico, ¿no? ¿Cómo ha ido progresando esta pandemia desde su punto de vista? Sí, yo he venido siguiendo varias fuentes de datos. Por un lado, los datos de la sala situacional y posteriormente cuando salieron los datos abiertos también, ¿no? Y en la sala situacional vi al comienzo cómo las medidas dieron un efecto. Al comienzo es el día, yo solamente me he centrado en las pruebas moleculares, porque me parece, una, que se hicieron desde el comienzo, y dos, de que son las que nos dicen más lo que está pasando en el momento, porque detectan infectados, mientras que las rápidas detectan toda persona que tiene anticuerpos, y la infección puede haber sido ya hace mucho tiempo. Y ahí siguiendo, además que al comienzo no se hicieron pruebas rápidas, siguiendo las pruebas moleculares, se nota, y yo le puedo mostrar gráficos si gustan, los tengo en la computadora. Hablé hace pocos días en una clase de bioestadística de San Marcos en la maestría por gentil invitación de una amiga y colega, y se muestra cómo las medidas al comienzo cambiaron, un crecimiento exponencial, las medidas que se vieron bien al comienzo, el 16 y 18 de marzo, un crecimiento exponencial con crecimiento diario del 37%, se cambió al 14%, ¿no? Y luego otra quiebre en la pendiente, otra
bajada de crecimiento se dio después de la Semana Santa. Se nota a partir, o sea, el cambio se nota a partir del 20 de marzo de las medidas y a partir del 12 de abril. Y después de eso ya no, ya han sido disminuciones muy paulatinas o mantenimiento del estatus que ya había, pero no un cambio dramático. Eso es lo que veo yo al comienzo. Y luego tengo los gráficos hasta el 19 de julio, ¿sí? Y luego, ahora que está habiendo todo un cambio, estoy a la espera de, ya no salen los datos de la sala situacional diariamente, y estoy aún, que hay toda esta época del sinceramiento, como se llama, que no es un término estadístico, pero que se está utilizando en los medios de comunicación, y estoy a la espera de los nuevos datos para ver el impacto. Pero para mí siempre ha seguido como en crecimiento, ¿no? Y luego estamos hace tiempo en una época con mucha variabilidad, pero no veo una disminución todavía. Y eso mismo nos cuentan los datos de hospitalizados, digamos. Claro, yo No entiendo... sé si era su pregunta. Claro, yo entiendo, doctora, entonces que, como lo comentábamos también hace unas semanas con el doctor Peña, la intención es llegar al punto de inflexión más que a la meseta, ¿no? Entonces, ¿qué tan cerca estamos de ello, desde el punto de vista estadístico? Ya, además hay que aclarar que el término meseta se usa muy libremente, ¿no? Por personas en medios de comunicación, en el gobierno, pero no definen exactamente qué entienden de meseta. Ahí también podemos, si usted gusta después, le puedo mandar un par de gráficos, y que cuando una persona habla de meseta debe de referirse, se refieren, imagínense un cerro, ¿ya? Un cerro con los datos diarios. Se refieren a la parte alta del cerro, pero otros interpretan meseta como en la curva de los datos acumulados, cuando ya se llega a una época alta en los datos acumulados, donde ya el crecimiento va disminuyendo tanto que llegamos al crecimiento cero y ya no hay nuevos casos. Entonces, para hablar de la meseta, deberíamos de definir primero en qué sentido lo estamos usando. ¿Sí? Y yo lo que veo es una época bastante larga, con variabilidad, pero más o menos estable, pero no veo la bajada todavía. Prefiero referirme en esos términos. Bien, doctora López, ahora el tema es que también, pues, si hablamos de cifras, hablamos de números, y bueno, se encontró con estos estudios, revisando, que puede haber una incongruencia con las cifras que nos da el gobierno, el MINSA, quizás para no alarmar a la población, pero siendo claros, ¿qué dicen los números en realidad? ¿Está habiendo un rebrote del virus? ¿A qué nos vamos a enfrentar en estos próximos meses? Te comento, inicialmente, cuando los modelos fueron aplicados, los modelos matemáticos, como no tenemos la realidad ni los datos suficientes en esa época, lógicamente trabajábamos con unas estimaciones apropiadas para podernos nada más que visualizar los diferentes aspectos que podía tener esta enfermedad. Y eso es lo que ofrece un modelo matemático, justamente. Escenarios diversos en los cuales nosotros les podemos decir a los que toman las decisiones, si haces esto, sucede esto otro, si no haces esto, sucede esto otro. Entonces, los ponemos en esos escenarios para que sepan lo que en realidad van a tener que tomar en cuenta debido a los sucesos anteriores, pero no de nuestro país, sino los sucesos anteriores probablemente de otros países los más cercanamente posible. La parte estadística, como lo ha explicado Edith, por ejemplo, sigue a los datos y da una inferencia. Nosotros, como modelos matemáticos, no seguimos a los datos en sí. Lo que hacemos son, como vuelvo a repetir, los diferentes escenarios que se pueden presentar y ajustamos los valores de los parámetros de acuerdo a lo que nuestros colegas en estadística nos puedan apoyar justamente en esa área. Por eso es que te digo que este es un trabajo conjunto. No es un trabajo de una sola persona, no es un trabajo de un matemático, no es un trabajo de un epidemiólogo, no es un trabajo así aislado, no es que la gente sea todo de todo. O sea, un epidemiólogo, un matemático y un estadístico a la vez. No lo es, no lo es. Uno es matemático y apoya dentro de lo que uno hace. Eso es algo, te voy a comentar, que se está sucediendo mucho en la prensa.
En la prensa y en los diversos presentaciones que han habido, la gente no toma en cuenta lo que en realidad son las personas porque no investigan y le dan cámara, luz, periódico a personas que en realidad no están comprometidos dentro de ello y los hacen aparecer como matemáticos, como estadísticos, y no lo son. Entonces, que aprendan, y creo que ya aprendieron la lección, porque hay muchos casos que ya se dieron, que aprendan la parte periodística, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de tratamiento. Cada quien tiene su tarea y en conjunto es lo que se hace el trabajo. Y eso es lo que, por ejemplo, hemos hecho con todos los que han expuestos en una reuniones que tuvimos durante 2 meses, ojo, durante 2 meses, que era Reumat Perú, reunión de matemáticos en el mundo, peruanos en el mundo, y donde contribuyeron inclusive extranjeros con los diferentes aspectos de esta enfermedad. Ahí está Edith, ahí está el doctor Peña, todos ellos se expusieron dentro de eso, y fue una reunión donde no solamente estábamos matemáticos ni estadísticos, estaban médicos que nos daban inclusive sus visiones de lo que estaban viendo y de lo que estaban pudiendo apreciar. Hemos paralizado eso por cuestiones de las clases y todas las cosas que tenemos, pero pensamos retomar y eso te lo cuento dentro de unos minutos. Doctora, perfecto. Entonces, bueno, sí, en realidad pues se habla en estos tiempos actuales de lo que es el estudio interdisciplinario. Yo asumo que me está hablando usted de eso. El hecho de que varias escuelas, varias áreas de las academias se junten para poder hacer un estudio más sesudo, más compacto, ¿no? Ahora, doctora López, quisiera preguntarle de su punto de vista, pues, y hablando ya de los modelos matemáticos, ¿qué tendría que suceder para que este nuevo número de infectados disminuyera, ¿no? Desde su punto de vista? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, eso en realidad te lo responderían los propios que van a tomar las medidas correspondientes. Lo que sí te digo es lo que todos comentan cuando dicen, ¿y qué debemos hacer para que baje la epidemia? Pues cuidarnos. Es lo que todo el mundo lo dice, cuidarnos, tomar las medidas necesarias, que los números lo reflejan, que es muy diferente. Nosotros en sí lo que hacemos es mostrarle lo que aparece, y hay algo muy preponderante. Dentro de estas reuniones que hemos tenido, los colegas estadísticos físicos han estado reclamando que esos datos no eran sincerados, no estaban yendo de acuerdo. Algo sucede, y nadie escuchaba. Es por eso que necesitamos que hoy en día escuchen justamente las colaboraciones que hace la parte académica para que se pueda tomar en cuenta y no estemos esperando este tipo de sucesos en los cuales todos los días nos dicen fueron 13.000, fueron 18.000, ahora nos dicen que son 43.000. Esos rangos tan dispersos, te lo puede explicar mejor Edith, porque en realidad a nosotros como ciudadanos nos asusta el hecho de que estén en sus manos, ¿no?, este tipo de información. Claro, justamente le queríamos preguntar a la doctora Seyer acerca de lo que ha mencionado la doctora con respecto a estas cifras que son incongruentes porque hay una fuente que nos dice una cosa, otra que nos dice otra, y bueno, a las finales la gente entra en pánico, pues, ¿no? Entonces, doctora Seyer, si puede activar su micrófono y comentarnos un poco desde los puntos estadísticos, ¿cómo se está viendo este tema? Sí, nosotros habíamos notado, como le digo, he estado siguiendo los datos de la sala situacional y los datos abiertos que salen, y sobre eso de cómo me gustaría que fueran los datos abiertos, bueno, es otra pregunta, pero sobre las incongruencias, pongamos en el número de fallecidos. Yo había estado siguiendo lo que salía diariamente en la sala situacional del MINSA, y cuando finalmente fueron puestos, pues, muy posteriormente, los datos abiertos, y recuerdo que en una mesa redonda que participé del CONCITEC, yo abogué fervientemente por, antes de la reunión, en la reunión interna y durante la reunión también, creo, sobre que los datos fueran abiertos, porque mucha gente puede aportar. Tenemos diferentes herramientas, desde los modelos matemáticos, los que hacemos estadística con métodos tradicionales, los que están en los métodos de inteligencia artificial, y todos podemos aportar, aprender más sobre el desarrollo de esta epidemia. Pero los datos tienen que estar abiertos, completos y con una explicación.
de la naturaleza de los datos que ponen, porque ponen fecha y no dicen si es fecha de cuando se hizo la prueba o fecha cuando se dieron los resultados. Y ahí hay una diferencia porque usted sabe, demoran varios días, ¿no? Y no un número uniforme de días entre prueba y resultado. Pero en cuanto a los fallecidos, me voy a centrar. En cuanto a los fallecidos, en la data de los datos situacionales salía un tipo de curva. En los datos los datos abiertos, yo logré trabajar con las fechas, etcétera, porque no es tan evidente, y también salió una curva. Y las dos curvas contaban historias totalmente diferentes. En una había un tremendo hueco y en la otra no. Entonces me preguntaba yo, ¿cuál es la historia, no? Hay como si fuera una segunda ola, pero era muy abrupto, así que no, eso era datos faltantes. Me metí un poquito más y hice un tabulado por los datos para esos días, que eran del 16 al 26 de mayo, que había una diferencia abismal. Entré y tabulé por departamento y salía como que el 26 de mayo no había habido ningún fallecido en Lima y Callao, lo cual sabemos que es imposible, con una población tan grande. Lima y Callao, en general, contribuyen con el 47% de los fallecidos totales del Perú, si usted mira a los datos durante todo el tiempo. Y que para un día no hubiera ninguno era muy raro. Entonces ya notábamos, y yo ponía en Facebook, que era el único canal de comunicación que tenía fuera de las reuniones que organizaba Roxana, pero digamos en forma continuada, ponía en Facebook mis gráficos y decía qué pasó durante esos días, ¿no? Y cuando me metía los datos del SINADEF, para esos días era otra cantidad de muertos por COVID. Y ahí es que hice una recomendación. Cuando escuché al ministro hablar de que iban a sincerar al nuevo primer ministro los datos, que es un término que yo no uso, estoy usando el término que usan en el gobierno de sincerar los datos, ¿no? Le dije, si alguien le puede hacer ver al ministro que ya el pasado va a ser muy difícil de saber exactamente qué pasó en la realidad, aunque hay varias estimaciones, incluidas las de un grupo de estos jóvenes Carrasco de la Facultad de Economía de San Marcos, que ellos habían hecho un estimado en base a los datos, el exceso de muertes, ¿no? Y habían sacado un estimado muy interesante, pero para el pasado es bien difícil de corregir, pero para el futuro, de acá adelante, no hagamos el mismo error. Hubiera bastado con que se dé una directiva para que las muertes, al ser registradas, se ponga de alguna forma un cierto código, ¿no? O aún en las palabras, que se incluya una palabra clave, como COVID para los comprobados, y otra palabra, o probable COVID, o mejor aún, otra palabra, para facilitar la labor de búsqueda con algoritmos, los que tienen todos los síntomas, murieron con todos los síntomas de COVID, pero no les habían hecho una prueba. Hubiera bastado con que se hubiera dado una directiva desde el comienzo de cómo registrar las muertes, no estuviéramos ahora en el problema de que es una cantidad, es otra cantidad, y que recuperar. Yo he entrado a la base de datos del SINADEF y recuperar exactamente quiénes son. Podemos hablar de grandes cantidades en base al exceso de muertes que se ve con respecto, ya sea al número de muertes del año pasado, como se está haciendo, o al respecto, otra idea que yo tengo es con respecto a las proyecciones que tenía el INEI para muertes este año. Hay varios caminos, y por cualquier camino que se siga, al final se puede hacer una convergencia de información y ver más o menos cuál es lo más sólido. Pero ya son estimaciones, ¿no? Pero hay una forma de evitarlo, que es registrar adecuadamente las muertes que permitan hacer la identificación de los casos. Claro. Bien. Ya para ir terminando, porque el tiempo la verdad es que nos traiciona, a la doctora López, ¿no? Si hablamos un poco de las conclusiones de este nuevo estudio que han hecho ustedes, mencionan tajantemente que se debe evitar a toda costa llegar al nivel 6 de la pandemia. Entonces, ¿qué sucedería en ese nivel y qué estaríamos obligados a hacer los peruanos? Le pregunto de nuevo a la doctora López, de su punto de vista. Bueno, pues en realidad estamos obligados desde un comienzo
a respetar todo lo que sea el distanciamiento social, el lavado de las manos, los cuidados correspondientes. Como matemática, yo te indico algo, ¿no? Yo puedo estimar qué cosa es lo que va a suceder, por ejemplo, bajo ciertos estudios que ya han hecho sobre, por ejemplo, reinfecciones, sobre, por ejemplo, cargas virales, sobre, por ejemplo, los, los recuperados probablemente pierdan la inmunidad, ¿no? Todos esos estudios ya se están haciendo y en base a todos esos estudios hacemos propuestas de modelos matemáticos, los cuales van a evidenciar justamente la posibilidad de nuevos. El rebrote es bajar totalmente y volver a subir, ¿correcto? Los que estén sucediéndose son las oscilaciones que mencionó Edith, que estando arriba todavía oscila, y oscila de una forma tal que uno no puede decidir muy bien si seguirá subiendo o se va a mantener a promedio, ojo, porque hay días en los cuales sube mucho y días en los cuales baja, ya sea los acumulados o los de día por día. Entonces, ese tipo de situaciones, lógicamente, ya no dependen de un modelo matemático. El modelo matemático se puede mover de esa manera, con otros tipos de modelamiento también, pero está en base, lógicamente, a la parte social, a cómo nos comportemos. Ese es otro de las cosas que debemos de colocar dentro de nuestros modelos. Debemos socializarlos, si se dice, porque en realidad tenemos una manera de comportamiento diferente y porque lógicamente nuestro país tampoco es tan rico como para poder hacer unas cuarentenas que duren tiempo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están implicadas ahí, que lógicamente los diversos modelos lo irán tomando en cuenta y iremos lógicamente también indicando qué cosa es lo que va a suceder. Claro, además es importante saber de que esto, bueno, también deslinda un poco de los modelos matemáticos porque llega un punto donde la gente misma es la que tiene que tomar conciencia, ¿no? Y bueno, las cifras van a pues, seguir siendo alarmantes si no se toma conciencia. Sí, yo te digo, claro, yo te digo rapidito una cosa. Actualmente dicen 2,5 millones de personas en el Perú están ya infectados. No lo dice, lo dicen los del MINSA ya. Ahorita sí lo dicen, pero no lo tienen en sus cuentas. Ese 2,5 millones se conocía desde marzo, pero hubiera asustado en ese momento. El modelo matemático lo indicaba, 2,5 millones, inclusive a mí me asustó, pero hoy en día se ve, lamentablemente, que pudiera ocurrir o no, pero no lo sabemos, porque en realidad no tenemos las cuentas bien hechas como lo indicó Edith. Y ese es parte del problema también de todos aquellos que quieren sacar publicaciones de publicaciones y ahora con los datos que ya se dieron, todas esas publicaciones se fueron al tacho. ¿Por qué? Porque están mal hechas, simplemente. Y no ayudan, lógicamente, a nuestro quehacer, ¿no? De apoyo. Bien, entonces le voy a pedir a la doctora Edith Seyer también que dé algunas palabras, un comentario final al respecto desde la estadística y bueno, un comentario también en general para nuestro público, ¿no? Ya que ustedes como docentes referentes de la universidad pueden dar un alcance más importante a la comunidad. Claro. Se han escuchado a veces versiones en los medios de comunicación respecto a que se ajustó tal curva, o sea que ya va a bajar. La epidemia, desgraciadamente, no sabe matemática. La epidemia va a hacer lo que la gente, va a seguir lo que la gente haga, ¿no? Y entonces, nosotros podemos usar la estadística para describir las situaciones y la matemática para modelar y resumir y poner en forma bonita, elegante y decidir y ilustrar qué pasa si, ¿no? Bajo diversos supuestos. Pero en el Perú la característica es que se mantiene en una forma alta el número de contagiados por mucho tiempo. Yo le he tratado también de ajustar algunas curvas y todas las curvas cada vez me salen nuevos parámetros porque está inusualmente, si esto es la cumbre, está inusualmente alta. Si nosotros comparamos con lo que ha sucedido en otros sitios, la cumbre se ha logrado y se ha bajado más rápido. Un indicador, para mí, yo estoy esperando el momento en que pueda decir, sí, estamos bajando. Todavía no lo veo. Y para mí un indicador de las bajas es el número de hospitalizados. No para ver si sube, porque la capacidad de los hospitales es limitada, pero para ver si baja. Si yo veo que el número de hospitalizados baja sustantivamente durante muchos días, digo, ya estamos pasando.
pero eso no está sucediendo. Y acá lo que cabe es, lo importante es salvar vidas, ¿no? Entonces hay que evitar el contagio por todos los medios, respetar en la medida de lo posible todo lo que se pueda. Desgraciadamente buena parte de la población es muy frágil económicamente, y no es que no quiera, sino que no puede, ¿no? Y los que pueden, y tratar de organizar las cosas para evitar contagios, y en cuanto a las muertes, tratar de dar una atención primaria que evite que lleguen a una situación extrema, porque ya cuando se llega a un nivel extremo ya es muy difícil la recuperación. Y estoy esperando que salgan más, se actualicen las bases de datos para continuar el análisis. Pero por favor, cuídense y la situación es seria. Sí, parece una película de terror, pero también de suspenso, porque no se sabe cuándo va a terminar. Bien, muchas gracias a la doctora López y a la doctora Seyer, ambas colaboradoras de este notable proyecto que evidencia pues las cifras más reales de la pandemia que se vive aquí en el Perú. Acompáñenme a despedir esta transmisión, siempre agradeciéndoles a nuestros usuarios por su sintonía. Conmigo será hasta otra oportunidad. La educación no debe parar. Yo soy consciente si salgo de casa.